Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles a todos que se queden hasta el final. Agradecer al comité organizador, a todo el servicio de urología del Hospital Puerta de Hierro y en especial al profesor Carballido. Gracias por la invitación. Bueno, me corresponde hablarles de otras evidencias terapéuticas. Después de las magníficas presentaciones de mis compañeros, queda claro que el panorama terapéutico del cáncer de próstata, al menos metastásico y resistente a la castración, se ha modificado, como decía el profesor Carballido, enormemente en los últimos años. Pero yo creo que lo más importante es que los mayores avances que se han producido en el tratamiento del cáncer y sobre todo de la enfermedad diseminada se producen fundamentalmente por el profundo conocimiento de la biología molecular tumoral. Hay enormes cantidades de información al respecto. Les podría dar ejemplos acerca del tratamiento del cáncer de pulmón no micocítico con mutación de GFR, cáncer de pulmón con translocación de ALK, cáncer de mama HER2 positivo, receptor hormonal positivo, cáncer de colon KRAS wild type. Existe evidencia de que si uno conoce claramente la biología tumoral, hará mayores logros en el tratamiento del cáncer diseminado. Sin embargo, la gran mayoría de la actitud terapéutica hoy en día en cáncer de próstata lo hacen ustedes de la mano de la histología. El 95% de sus pacientes tienen adenocarcinoma de próstata. Es excepcional tener otra patología, linfomas, sarcomas, carcinomas urotelioides prostáticos. Y alguna de la información que ustedes tienen acerca de información pronóstica del grado de diferenciación lo utilizan para proceder a herramienta terapéutica. Las clasificaciones de D'Amico, por ejemplo, o las clasificaciones pronósticas las utilizan para llevar a cabo actitudes terapéuticas. El gran cambio que se espera en cáncer de próstata es integrar el conocimiento molecular tumoral en la toma de decisiones terapéuticas. Estemos un poquito más alejados de otros tumores, pero ya se empieza a conocer fundamentalmente cuáles son los fenómenos de carcinogénesis del cáncer de próstata, cómo aparecen hitos moleculares en el desarrollo desde el proceso inflamatorio prostático hasta el carcinoma prostático localizado, enfermedad diseminada y resistencia a la castración. Y eso tiene un valor fundamental, porque gracias a ello seremos capaces de entender la enfermedad, desarrollar fármacos específicos y buscar subgrupos de pacientes, que es lo que hacemos en cáncer de pulmón, lo que hacemos en cáncer de mama, en cáncer de colon y esperamos en la próxima década hacerlo en cáncer de próstata. Y eso va a explicarnos cómo un paciente tiene una enorme heterogeneidad del propio paciente y cómo se diferencia del resto de los pacientes y cómo va adquiriendo alteraciones moleculares con el tiempo, fruto fundamentalmente de la presión terapéutica a la cual lo sometemos. Como antes han explicado, no es lo mismo un paciente que procede de una fase hormosensible metastásica expuesto a Docetaxel que aquel que no ha recibido Docetaxel. Y eso lo explica claramente la presión a la cual está sometido y la alteración que va sufriendo en el tiempo. Bien, básicamente todo este panorama de conocimiento de la alteración molecular se traslada al desarrollo terapéutico en tres grandes áreas. Por un lado, yo no lo voy a hablar, ya lo ha hablado de una manera muy exhaustiva tanto el doctor Gilbazo como el doctor Carballido, cómo son todo el conocimiento que existe acerca de las alteraciones del eje del receptor androgénico, que ha llevado al desarrollo de abiraterona en enzalutamida, que lamentablemente en los últimos años tenemos resultados negativos, TAC700, galeterone. Esperemos el resultado de ARN 509 en el estudio Spartan, esperemos los resultados del estudio de ODM de Bayer en el estudio Aramis. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa vía que se agota o no en la inhibición de la desiniciación del receptor androgénico. Por otro lado, todo lo que son la búsqueda de biomarcadores específicos, en la búsqueda de oncogenes drivers que conduzcan la enfermedad y que seamos capaces de identificar poblaciones y tratarlas específicamente, o el desarrollo de fármacos dirigidos al microambiente tumoral y a la enfermedad metastásica, y en concreto fundamentalmente en la localización más frecuente, que es el hueso. Y es ahí donde nos queda el último fármaco que nos quedaba por hablar del manejo de la enfermedad diseminada, que es el Radium-223, que es un fármaco que se caracteriza por ser un emisor de radiación alfa, de tal manera que este fármaco tiene un enorme mimetismo molecular con el calcio y su administración permite su llegada a la localización del hueso, donde están las metástasis fundamentalmente del cáncer de próstata, y es allí donde emite partículas alfa que tienen una pequeña penetrancia, pero una gran actividad citotóxica a ese nivel. El desarrollo de este fármaco es bien conocido.
inicialmente los estudios preliminares y posteriormente un estudio fase 3 randomizado, prospectivo, internacional, para pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico sintomático, sin enfermedad visceral, randomizado a 6 dosis de radium-223 más el mejor tratamiento de soporte frente a placebo y el mejor tratamiento de soporte. Un estudio que ya saben ustedes que fue positivo. La administración de este fármaco reduce el riesgo de muerte en aproximadamente el 30% frente a la administración de placebo y el mejor tratamiento de soporte. Son 6 dosis con una excelente tolerancia, nada que ver con los radionúclidos habituales del samario y estroncio que no habían sido capaces de impactar en supervivencia, y además tiene otros endpoints positivos. Retrasa el evento sintomático esquelético, retrasa la progresión por fosfatasa alcalina y retrasa también la progresión por PSA. Queda en marcha ahora mismo saber si es lo mismo administrar 6 veces radium que 12 veces, si es válido retratar con radium en pacientes evolutivamente en la historia natural, qué es lo que ocurre en pacientes mínimamente sintomáticos si utilizamos este fármaco y qué es lo que ocurre cuando los combinamos con abiraterona, con enzalutamida o con docetaxel, por ejemplo, que es el siguiente paso. Bien, el otro gran apartado de la charla es cómo podemos investigar en el futuro y desarrollar nuevos fármacos. Obviamente, yo les he dicho que el pilar esencial es conocer la biología molecular. Si no entendemos eso, no lograremos identificar alteraciones concretas en subgrupos de pacientes en concreto y mejorar la vida como hemos hecho en muchos otros tumores. El primer gran esfuerzo lo hizo el grupo del proyecto del genoma humano, lo publicó el año pasado en Cell, que es la primera clasificación taxonómica del cáncer de próstata localizado, de tal manera que se analizaron 333 tumores primarios prostáticos procedentes de más de 400 pacientes. Esas muestras histológicas procedían fundamentalmente de prostatectomías radicales por T2s, T3s, la gran mayoría no habían recaído con un Gleason de 7 y habían sido analizados por 2 patólogos independientes. Se hizo un esfuerzo enorme de secuenciación masiva de los tumores y el primer gran mensaje es que somos capaces de identificar 7 grandes clústeres o subgrupos de cánceres de próstata. 4 de ellos están muy relacionados con la aparición de genes de fusión, que ya lo conocen ustedes, que son genes fundamentalmente relacionados con las fusiones de TMPRSS2 con factores de transcripción, que lo ven en la parte de la izquierda, ERG, ETV1, ETV4 y FLI1, que son factores de transcripción que actúan como primers del receptor androgénico, y 3 subgrupos que se caracterizan por mutaciones puntuales, fundamentalmente SOP, FOX1 e IDH1. Segundo aspecto es que existe una amalgama de alteraciones moleculares. Nosotros somos capaces de clasificar por clústeres, pero tienen multitud de aberraciones que se solapan unas con otras, de tal manera que existen alteraciones fundamentalmente en forma de proteínas de fusión, pero existen también, por ejemplo, pues alteraciones de la vía de PTEN, alteraciones de ciclo celular, pérdida de PTEN o de otra serie de mutaciones de PI3 quinasa, mTOR, etc. El segundo gran esfuerzo es hacer eso mismo en la enfermedad metastásica. Y eso se ha hecho, ha sido un esfuerzo muy grande de 8 instituciones norteamericanas, Dana-Farber, Universidad de Michigan, el Memorial, en el cual se han hecho un esfuerzo de secuenciación masiva de todo el exoma, transcriptoma, de al menos 185 tomas de biopsias de enfermedad metastásica, hueso, hígado, partes blandas, de tal manera que el mensaje es que existe una amalgama de alteraciones moleculares. Existen proteínas de fusión, pero existen, como ven en la parte más de la izquierda, hasta 7 subtipos. Lo van a ver de una manera muy diferente aquí. La parte de la izquierda de su diapositiva es cómo clasificar molecularmente el tumor primario prostático. La parte de la derecha, cuáles son los subgrupos que acontece en la enfermedad metastásica resistente a la castración. Existen todo un grupo de pacientes que tienen reordenamientos de ARG, de aparición de proteínas de fusión, pero existen hasta 8 clústeres diferentes. Algunos presentan alteraciones en proteínas del ciclo celular, otros tienen la vía androgénica muy alterada, otros tienen pérdida de PTEN, etc. Y la misión nuestra es intentar identificar algunos de estos parámetros y poder seleccionar terapias en el futuro. La primera gran alteración que tienen muchos de sus pacientes, y por eso la actividad de abiraterona, enzalutamida, etc., es la disfunción de la vía del receptor androgénico. Esto está presente en 7 de cada 10 pacientes con enfermedad metastásica y resistente a la castración, en forma de amplificaciones o mutaciones del receptor androgénico.
La gran mayoría de ellas, fíjense que ocurren en el dominio de unión al ligando. De ahí que sea tan importante para la actividad de abiraterona en un contexto donde existe andrógeno circulante o de enzalutamida, que inhibe el receptor a ese nivel. Esto es importante desde el punto de vista de la selección terapéutica. Si somos capaces de saber si un paciente tiene esta ruta alterada, podemos disponer de estas terapias, mientras que si no la tienen, a lo mejor hay que optar por otras terapias de tipo quimioterapia. Podemos ser capaces de identificarla de una manera no cruenta. En esto está trabajando el grupo de Maimoto, que está publicando en Cancer Discovery cómo pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración aislamos célula tumoral circulante e identificamos si tiene sobreexpresión de la vía del receptor androgénico mediante la mayor expresión de PSA, o por el contrario tiene baja dependencia del receptor androgénico y expresan PSMA. De tal manera que aquellos pacientes que tengan una vía activada las llamaremos RON y podríamos disponer de fármacos dirigidos a la ruta del receptor androgénico, abiraterona, enzalutamida, y otra serie de pacientes que tienen esa vía OFF y que de nada serviría utilizar fármacos de esta familia y tendríamos que ir por otra vía de actividad. Sin embargo, uno de los aspectos más controvertidos de los últimos 2 años ha sido que el grupo del Johns Hopkins y de Anton Arakis está identificando subgrupos de pacientes que parecen no beneficiarse de algunas de estas terapias, de tal manera que ellos han analizado en célula tumoral circulante splice variants del receptor androgénico. Hay una en concreto, que es la splice variant 7, que le falta esta zona de unión al ligando, de tal manera que sería, teóricamente, pacientes que no deberían de beneficiarse de abiraterona o enzalutamida, puesto que andrógeno circulante se uniría a ese nivel y enzalutamida también. Eso es lo que demostró el grupo de Anton Arakis, que los pacientes que tienen la presencia de la variante 7 del receptor androgénico tenían una tasa de respuestas del 0% en pacientes politratados resistentes a la castración, y esto es muy importante. Fíjense la tasa de respuesta, fíjense en la supervivencia libre de progresión, es dramáticamente inferior para ese subgrupo, algo que no ocurre con el taxano. Cuando le administro taxano es independiente, los pacientes responden incluso cuando tienen la variante 7 del receptor androgénico, la tengan o no la tengan, tanto en tasa de respuesta como en supervivencia libre de progresión. Sin embargo, existe cada vez mayor evidencia de que posiblemente eso no sea tan claro. Lo primero, que existe una presión terapéutica de los pacientes que son sometidos a diferentes tratamientos y que eso cambia en la historia evolutiva. Un paciente tratado con un taxano puede cambiar de ARV7 positivo a negativo y viceversa. Un paciente tratado con abiraterona o enzalutamida transformarse de negativo a positivo. Y eso es variable en el tiempo. Y lo segundo es que nosotros en el grupo SOGU vamos a comunicar en menos de un mes en ESMO el primer trabajo prospectivo de enzalutamida en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico asintomático, donde buscábamos la correlación de la actividad de enzalutamida con la presencia de reordenamientos de RG y Temporos 2, pero también hemos analizado la variante 7 y les animo a ver el poster discussion que será presentado el 9 de octubre en Copenhague, porque vamos a demostrar por primera vez de manera prospectiva que la presencia de esta variante 7 no es un factor predictivo de ausencia de respuesta a enzalutamida, sino que más bien ocurre en fases más tardías de la enfermedad y no en fases más precoces, cuando la presión terapéutica de esos pacientes es inferior y responde. Y esto explicaría por qué en la publicación del CEL los pacientes con tumores primarios prostáticos tienen la presencia de la variante 7 y responden a terapias de depilación androgénica desde un primer momento. Una vía muy alterada en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración es la vía de P3 kinasa AKT-mTOR. Es una vía muy conocida por los oncólogos médicos porque es una vía muy relacionada con el metabolismo, el crecimiento, la proliferación. Es una vía muy disregulada donde pueden ocurrir fundamentalmente mutaciones de diferentes protagonistas de la vía, de P3 kinasa, de AKT y de mTOR, o de sus frenos, que es el freno fundamental de esta vía, es PTEN. PTEN es el freno de toda la vía de P3 kinasa AKT-mTOR. ¿Qué es lo que ocurre? En tumores primarios, prácticamente 1 de cada 4 pacientes tiene disfunción de esta vía, como fundamentalmente pérdida de PTEN, otros más inespecíficos, mutaciones de P3 kinasa o de AKT. Pacientes metastásicos, casi el 50% de nuestros pacientes tienen alteraciones de la vía de P3 kinasa AKT-mTOR.
Y lo que es más importante, existe un crosstalk entre la vía de Peters quinasa y la vía del receptor androgénico. De tal manera que cuando nosotros inhibimos la vía de Peters quinasa en pacientes que tienen pérdida de PTEN, eso condiciona una disregulación del receptor androgénico y se activa toda la vía dependiente del receptor androgénico. En definitiva, eso ha abierto la puerta a la combinación de fármacos inhibidores de la vía de Peters quinasa e inhibidores de la vía del receptor androgénico. Esto, sin embargo, no es tan fácil, porque cuando uno se pone a hacer estudios, realmente, lamentablemente, no es tan bonito como en lo que nos dicen los biólogos en la preclínica. Cuando analizamos lo que actúa o si somos capaces de funcionar en pacientes con pérdida de PTEN, realmente no lo somos. Lo primero es que sí que lo podemos analizar, tanto en tumor original, metástasis o en CTC. Se puede analizar si un paciente tiene pérdida de PTEN. Podemos tratarlo, aquí os traigo una plétora de estudios, de ensayos clínicos en marcha, podemos actuar sobre AKT, podemos actuar sobre inhibidores de Peters quinasa, sobre mTOR, duales de mTOR sobre sus dos subunidades, hay un montón de fármacos en desarrollo, pero lamentablemente la tasa de respuestas iniciales está por debajo del 5%. Algo estamos haciendo mal o algo no estamos conociendo de la biología tumoral para que pacientes con pérdida de PTEN, la administración de everolimus, temsirolimus, o incluso la combinación, por ejemplo, de inhibidores de Peters quinasa con inhibidores de mTOR fracase de una manera estrepitosa en cáncer de próstata resistente a la castración. Y no sabemos muy bien el motivo por el cual esto está ocurriendo en la práctica asistencial. Otras vías alteradas, para ir muy rápido, la vía de Wnt, no me voy a detallar tampoco, pero existen pacientes con alteraciones de la vía de Wnt, como también en la vía reparadora del DNA. Sabemos que un 10% de mutaciones germinales, casi un 25% de los pacientes con tumores esporádicos tienen mutaciones y alteraciones de los genes reparadores de BRCA, que los primeros que comenzaron a trabajar en este aspecto fueron Elena Castro y David Olmos, hoy en día en el CENIO, y que ellos demuestran cómo tienen peor supervivencia los pacientes que tienen alterada esta vía reparadora del DNA, y que ya han publicado el año pasado por Joaquín Mateo y todo el grupo en Londres con Johan de Bono, la actividad de olaparib, este inhibidor del PARP, en pacientes que tienen disfunción de genes reparadores del DNA. Esto fue publicado este año en New England, donde se demuestra inicialmente una cohorte de pacientes no seleccionados que, tratados con olaparib, aquellos pacientes que están respondiendo son aquellos pacientes que tienen alteraciones en genes reparadores del DNA, lo cual ha abierto la puerta a que esos pacientes seamos capaces de identificarlos y ponerles inhibidores del PARP. Finalmente, también hay inhibidores de las histonas de acetilasa, que ya saben que son un grupo de enzimas involucradas en la eliminación de grupos acetilos de los residuos de lisina, que están muy relacionados con la configuración de la cromatina y, por lo tanto, es muy importante para la transcripción génica. Hay un montón de fármacos en desarrollo, tampoco les quiero aburrir con esto. Hay muchísimos, están fundamentalmente orientados a 4 subgrupos de histonas de acetilasas que engloban hasta 11 proteínas diferentes, a 11 enzimas diferentes. El mensaje es que hay tumores de próstata que tienen una disfunción de este tipo de proteínas. Aquellos que las tienen, sobre todo de los grupos 2 y 3, tienen una peor supervivencia, pero que, de nuevo, cuando uno testa la actividad de los inhibidores de acetilasas, de nuevo fracasa terapéuticamente. No somos capaces de identificar bien qué subgrupo de pacientes realmente se benefician. Finalmente, 3 datos para la inmuno, porque ya es muy tarde, tampoco les quiero aburrir en mucho. Y realmente la inmunoterapia es para nosotros como oncólogos médicos una auténtica revolución terapéutica, aunque hemos trabajado en ella durante muchos años. De tal manera que existe un desarrollo también en cáncer de próstata. Básicamente el resurgir, el renacer de la inmunoterapia en cáncer de próstata y sobre todo en muchos tumores se origina por un mejor entendimiento de los mecanismos que regulan la activación y el freno del sistema inmune. Durante mucho tiempo hemos trabajado con el estímulo del sistema inmune en forma de citoquinas, en forma de vacunas. En el momento actual somos capaces de identificar proteínas que están regulando la activación o el freno del linfocito, de tal manera que somos capaces de aumentar la actividad del sistema inmune frente al cáncer con diversos fármacos que bloquean la inhibición del sistema inmune, que son los famosos inhibidores del CTLA4, inhibidores del PD-1 o del ligando del PD-1.
Hay un fármaco que sí que tiene indicación terapéutica en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico asintomático, que es el Sipuleucel-T, que está solo en un contexto norteamericano, no en Europa, que se desarrolla a raíz de un cuadro de un cultivo de células extraídas por leucoféresis del propio individuo, cultivadas en medios de factores de crecimiento y que son reinfundidas, lo cual demostró un aumento en la supervivencia global y logró la indicación y se utiliza en el contexto norteamericano en un contexto donde se utiliza abiraterona o enzalutamida en ese contexto de prequimio. El problema fundamental es que nosotros conocemos que existe sobreexpresión de PDL1 en tumores primarios prostáticos, que además existen papers en el último año, año y medio, que lo correlacionan con las pérdidas de PTEN, incluso, pero no somos capaces de llevar a cabo una correlación entre la expresión de PDL1 y la actividad de estos fármacos. Y todavía estamos en vías de desarrollo. Sí que tenemos datos de dos estudios, uno ya publicado, el estudio de ipilimumab en pacientes post-docetaxel, el estudio 043 en pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico que han recibido docetaxel y que fue un estudio negativo. Probablemente dentro de, si no recuerdo mal, 2 semanas se va a publicar y vamos a publicar, el primer autor es Thomas Beer, el estudio de ipilimumab en prequimio. No les puedo dar más información, pero tampoco, si no han oído nada en los congresos, es que probablemente el estudio es como es, pero dará pie a una editorial en Journal Clinical Oncology y, desgraciadamente, no somos capaces de involucrar la inmunoterapia todavía en cáncer de próstata, al menos como lo hacemos en melanoma, por ejemplo, o en cáncer de riñón. A pesar de todo, como decía Álvaro antes, existe un subgrupo de gente que se beneficia. Fíjense ahí están, pero no somos capaces de identificar correctamente. Si uno entra en la página del Clinical Trials, se verá más de 50 ensayos clínicos con durvalumab, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, muchos de ellos fases 2 post-quimio, post-abiraterona o en combinación también con algunos de estos fármacos y habrá que esperar en los próximos años a su desarrollo. Por lo tanto, mi última diapositiva. Tenemos un montón de información genómica y de alteraciones moleculares en cáncer de próstata. Muchas. Sin embargo, tenemos mucha dificultad para encontrar el driver de la enfermedad, el que conduce en un subgrupo de pacientes y que conduce a la enfermedad, como lo conocemos en cáncer de pulmón, como lo conocemos en cáncer de mama. Aquí hay mucha alteración, pero poca alteración driver. No somos capaces de identificar aquello que realmente está provocando la enfermedad. Que los tumores primarios nada tienen que ver con la enfermedad metastásica, se lo he demostrado. Comparten algunas cosas, pero en la enfermedad metastásica, al menos resistente a la castración, la vía del receptor androgénico sigue teniendo un papel. No hemos entrado grupos de hipermutados, hay genes de fusión y hay defectos en la vía reparadora del DNA que pueden ser dianas terapéuticas en el futuro. Y nada más, esto es todo. Doctor Provencio, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, buenas tardes a todos. Primero pedir disculpas porque soy también director científico del instituto y me ha surgido con el gerente una actividad que competía en tiempo con esto y es imposible. Pido disculpas a los ponentes anteriores. Javier, 2 preguntas. Una, en relación a la implementación, has puesto algo de CTCs, un poco así, pero el papel de la biopsia líquida en el seguimiento o monitorización de respuesta en la próstata, ¿cómo está? Está verde. Está verde, básicamente hay varios motivos. Uno, se ha trabajado mucho en el campo de la célula tumoral circulante, pero desgraciadamente solamente hay un subgrupo de pacientes que tienen célula tumoral circulante. No es la enorme cantidad, sino que prácticamente los estudios, por ejemplo, de Anton Arakis, prácticamente solo la mitad de ellos tenían CTCs que pudieran ser aisladas para el estudio. Es decir, que vamos a perder la mitad de los pacientes. O sea, que el problema es que no detectan CTCs en el sangre. Eso es. La mitad de ellos no tenían. ¿De ctDNA hay estudios? Hay muy poco y nosotros vamos a empezar uno, si nos dan una beca FIS, empezaremos a analizar esto. La otra cosa era, del retratamiento de radio 223, ¿qué experiencia, qué puedes aportar de esto? Sí, ya existe comunicación al respecto. El mensaje es que es útil, es seguro.
porque el principal problema que existía muchas veces con estos radioisótopos es la enorme toxicidad, sobre todo antiguamente, samario, estroncio. Este tipo de fármacos, el mensaje es que es útil, es seguro, no existe toxicidad, incluso no existe toxicidad a largo plazo, sobre todo por el peligro que podía existir inicialmente o el miedo de segundas neoplasias con este tipo de fármacos, que prácticamente es anecdótica y por lo tanto es una opción terapéutica que se está manejando ya. Porque se reporta poco mielodisplasia con estos Muy poquito, prácticamente es anecdótica. Porque con otros radiofármacos, por ejemplo, Cebalin o Bexar y tal, el mayor problema es el riesgo de mielodisplasia que va pasando según... Aquí prácticamente anecdótico. Tercera cuestión y última. Has hablado del anti-CTA4, pero del nivolumab sí. o PDL1 has hablado en general... Es que no, hay muy poco todavía. Está ongoing todo lo que existe en desarrollo. Hay muy poquito, hay anecdótico, pequeños estudios con pembrolizumab tras fracaso fundamentalmente a docetaxel y enzalutamida. El problema es que yo creo que el escenario es difícil. Un escenario de una enorme mortalidad ahí, que a diferencia del cáncer de pulmón, donde sí que parece que hay un subgrupo de gente que se pueda beneficiar, aquí es muy complicado, no se logra inicialmente identificar los subgrupos de pacientes que se benefician y probablemente habrá que esperar un poquito a los estudios que hay hoy en día en marcha, que son estudios fases 2 todos, prácticamente muy poquito ahí. Por mí nada más, muchas gracias, doctor Carballido. Doctor Carballido. Sí. Javi, bueno, por supuesto felicitarte a ti, Álvaro. Me ha parecido absolutamente rompedor el tema de lo que vais a plantear en Copenhague con la splash variant de AR-V7. Y conociendo el perfil de Antonakis, que es un hombre que estaba en MD Anderson y que ahora lo ha fichado Job Hawkins y tal, digamos que si fuera un futbolista, pues sería uno de millones. Y tal y como te lo escuché, me gustaría conocer dos cosas. Más o menos das a entender que es un fenómeno a lo mejor adaptativo, porque el que no se ve al principio y luego la expresión cambie. Y segundo, si tenéis experiencia también con abiraterona, además de con ENZA, si se comparte eso o no. Empezando por el final, no tenemos datos de AVI. Esto fue un estudio de grupo cooperativo español con la beca de Astelas, pero todos los pacientes recibían enzalutamida. El segundo es un análisis exploratorio, porque el endpoint del estudio es actividad de enzalutamida y su correlación con la actividad de Temporos 2 ARG, de las proteínas de fusión, y qué correlación tiene. Y esto lo hemos analizado porque tenemos muestras de todo y podemos hacerlo. Yo creo que hay que confirmarlo todo. Es decir, obviamente yo entiendo, y no, por supuesto, Dios me valga ponernos a la altura de esta gente, ¿no? Y del grupo del Memorial y del grupo de la Job Hopkins, pero posiblemente esto dé pie a conocer por qué terapias de depilación androgénica, que están reduciendo al máximo nivel el andrógeno circulante, tienen actividad en presencia de AR-V7. Y yo creo que existe algo más. Yo creo que es un fenómeno mucho más adaptativo y creo que el grupo de pacientes presentado por Antonakis son pacientes muy especiales, pacientes muy politratados en fases muy tardías y que habrá que ver si realmente en fases más precoces eso tiene o no tiene la validez, ¿no? No sé si hay algún comentario más. Bueno, yo creo que